En una vasta y densa selva tropical, bañada por la luz del sol que se filtraba entre los altos árboles, nacieron dos cachorros de pantera. Este lugar, lleno de belleza y misterio, era el hogar de innumerables especies, desde las coloridas ranas que habitaban en los charcos, hasta majestuosos felinos que se movían sigilosamente entre las sombras. Entre ellos, una pantera de pelaje negro y brillante, llamada Uma, dio a luz a dos cachorros, a quienes decidió llamar Gael y Karim. Ambos nacieron en el refugio de una cueva oculta entre los árboles, donde las paredes de roca proporcionaban seguridad frente a los peligros del exterior. Uma, con su corazón bondadoso y protector, observaba a sus hijos con ternura. Desde el primer momento en que sus pequeños ojos se abrieron al mundo, sabía que su misión sería enseñarles a sobrevivir en la jungla, pero más que eso, quería enseñarles a ser buenas criaturas. Conscientes de los demás y agradecidas por la vida que les había tocado vivir. El lugar donde nacieron no era solo una selva, era un santuario lleno de lecciones y oportunidades para aprender. Cada rincón de la jungla tenía una historia que contar, las hormigas que trabajaban incansablemente en sus colonias, los pájaros que construían sus nidos con cuidado, y los árboles que proporcionaban refugio a tantos animales. Todo en la selva tenía un propósito, una razón de ser, y Uma sabía que sus hijos crecerían en un entorno lleno de maravillas y desafíos. Quería que aprendieran a ver la belleza en cada rincón, pero también a respetar las reglas de la naturaleza. A medida que Gael y Karim comenzaron a crecer, la selva se convirtió en su campo de juego. Cazaban pequeñas presas bajo la supervisión de su madre y trepaban a los árboles, tratando de alcanzar las ramas más altas. Pero más allá de las travesuras típicas de los cachorros, la selva también les mostró su lado implacable. El rugido de los depredadores mayores, las tormentas que azotaban sin previo aviso, y el constante ciclo de la vida y la muerte en la jungla les enseñaron que, aunque el mundo podía ser hermoso, también estaba lleno de desafíos inesperados. Uma, como madre sabia y cariñosa, sabía que el mayor regalo que podía darles a sus hijos no era la fuerza o la astucia, sino la gratitud. Desde que eran pequeños, les hablaba a Gael y Karim sobre la importancia de ser agradecidos. Les contaba historias de otros animales que habían aprendido a valorar lo que tenían, en lugar de centrarse en lo que les faltaba. Siempre recuerden, les decía mientras los acurrucaba para dormir, la gratitud es lo más poderoso que podemos tener. No importa cuán difíciles sean las cosas, siempre hay algo por lo que debemos estar agradecidos. El sol que nos calienta, el agua que bebemos, la comida que cazamos. Todo lo que tenemos es un regalo, y debemos apreciarlo. Gael, siempre curioso y atento, escuchaba cada palabra de su madre y lo aplicaba en su vida diaria. Se detenía a observar cómo los pájaros encontraban pequeños trozos de fruta, cómo las ranas esperaban pacientemente la lluvia para cantar, y cómo incluso las pequeñas hormigas trabajaban juntas para lograr grandes cosas. En cada rincón de la selva, encontraba algo que admirar y por lo que sentirse agradecido. Karim, en cambio, aunque escuchaba las palabras de su madre, no parecía tan impresionado. Le gustaba la fuerza, le gustaba correr rápido y demostrar lo hábil que era en la caza. No entendía por qué su madre insistía tanto en la gratitud cuando, para él, lo más importante era ser fuerte y dominar la selva. A menudo, cuando su madre les hablaba sobre la gratitud, Karim desviaba la mirada, inquieto por salir y cazar. Pero Uma no se rendía. Les enseñaba a ser generosos con los animales más pequeños, a no cazar más de lo necesario y a compartir cuando había abundancia. La selva nos da todo lo que necesitamos, pero debemos aprender a tomar solo lo justo y necesario, les decía. Conforme crecían, Gael comenzó a mostrar una naturaleza calmada y compasiva. A menudo ayudaba a otros animales, compartía sus presas con quienes lo necesitaban, y siempre agradecía a su madre por sus enseñanzas. Karim, por su parte, comenzaba a distanciarse.
A menudo se alejaba en sus propias aventuras, desafiando las reglas de la selva y buscando dominar su entorno sin preocuparse por las consecuencias. A medida que los dos hermanos crecían, comenzaron a notar algo que antes no les había llamado tanto la atención. Mientras otros animales en la selva vivían en familias donde el padre y la madre cuidaban juntos a sus crías, ellos solo tenían a su madre. Veían cómo los conejos eran protegidos por sus padres y cómo los pájaros machos ayudaban a construir los nidos. Esto despertó una curiosidad en Gael y Karim que no habían sentido antes. Una tarde, mientras se acurrucaban bajo el calor de su madre, Gael fue el primero en preguntar: «Mamá, ¿por qué no tenemos un papá como los otros animales?». Karim, que siempre había sentido lo mismo, pero nunca se había atrevido a preguntar, levantó las orejas, ansioso por escuchar la respuesta. Uma, quien hasta ese momento había evitado hablar del tema, suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría, y aunque le dolía en el corazón, entendía que sus hijos merecían una respuesta honesta. «Hijos, su padre nos dejó cuando ustedes aún no habían nacido», dijo con una voz suave pero firme. No quiso quedarse con nosotros y decidió irse por su propio camino. Gael sintió una punzada de tristeza en el pecho. «¿Por qué nos abandonó?», preguntó con la inocencia de un cachorro que no comprendía cómo alguien podía dejar a su familia. «Es algo que nunca entendí del todo», confesó Uma. «Pero quiero que sepan que no necesitan a su padre para ser fuertes o para ser amados. Ustedes me tienen a mí, y yo siempre estaré aquí para protegerlos y cuidarlos». Karim, aunque no dijo nada, sintió una oleada de enojo dentro de él. La idea de que su padre los había dejado lo llenaba de rabia. No podía entender cómo alguien podía abandonar a su familia. A partir de ese momento, Karim comenzó a rechazar las palabras de su madre con más frecuencia, buscando llenar el vacío con fuerza y desafío en lugar de gratitud. El paso del tiempo no solo fortalecía el cuerpo de los dos hermanos, sino también sus corazones, mentes y espíritus. Mientras Gael florecía en sabiduría y gratitud, adoptando cada día las enseñanzas de su madre, Karim se tornaba cada vez más distante, enérgico y en ocasiones, agresivo. Aquella furia silenciosa que Karim había sentido al enterarse de la ausencia de su padre comenzó a crecer dentro de él como un incendio que nadie lograba apagar. A medida que ambos cachorros se adentraban en la adolescencia, sus diferencias se volvían más evidentes. Gael, con su elegancia y calma innatas, se tomaba su tiempo para observar la naturaleza, ayudando a los animales más pequeños y aprendiendo de las dificultades de la selva. Había perfeccionado el arte de la caza, pero lo hacía con respeto hacia sus presas, cazando solo lo necesario y agradeciendo por cada vida que tomaba. Su madre, Uma, lo miraba con orgullo. Veía en él una continuación de sus propios valores, una pantera que no solo sobreviviría, sino que llevaría consigo el legado de gratitud y equilibrio que ella había cultivado. Por otro lado, Karim se sentía sofocado por las reglas de su madre. No comprendía por qué Gael perdía tanto tiempo siendo compasivo con criaturas insignificantes, o por qué no cazaba con más intensidad. Para Karim, la selva era un campo de batalla donde los más fuertes sobrevivían y dominaban. Estaba convencido de que su padre lo habría entendido mejor. Después de todo, un verdadero macho no se dejaba guiar por la compasión ni la gratitud, sino por el poder y la fuerza. En varias ocasiones, Karim trató de desafiar las enseñanzas de Uma. Se alejaba cada vez más de la familia, cazando en territorios peligrosos y desafiando a depredadores más grandes solo para probarse a sí mismo. La selva, que para Gael era un lugar de lecciones, para Karim era un campo de pruebas. Se volvía más temerario y arrogante con cada éxito, dejando atrás las palabras de advertencia de su madre y el consejo paciente de su hermano. Uno de los momentos más reveladores de la divergencia entre los dos fue cuando ambos se encontraron con una gacela herida en el borde de un claro. La criatura, incapaz de correr,
estaba a merced de cualquier depredador que pasara. Gael sugirió dejarla ir, la gacela no podía defenderse y no había honor en matarla. Ella ya está sufriendo, dijo Gael, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, no necesita que se lo recordemos. Karim, sin embargo, vio una oportunidad para demostrar su poder. Si no la cazamos, otro lo hará, dijo con frialdad. Antes de que Gael pudiera decir algo más, Karim se lanzó sobre la gacela y acabó con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Gael lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y preocupación. Aquel acto le revelaba que Karim ya no escuchaba a nadie, ni siquiera a su propia familia. A medida que los días pasaban, los caminos de los dos hermanos se separaban más. Gael continuaba cazando con respeto y ayudando a su madre a mantener el equilibrio en su pequeño territorio de la selva. Karim, por otro lado, se aventuraba cada vez más lejos, volviéndose agresivo con otras criaturas y cazando por deporte más que por necesidad. Las noches en las que solían dormir juntos bajo el amparo de la madre selva se volvieron menos frecuentes. Karim prefería pasar sus noches solo, vagando por la jungla en busca de nuevas presas y desafíos. Uma notaba la creciente distancia entre sus hijos, pero sentía que había poco que pudiera hacer. Con Gael, había una conexión profunda, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Con Karim, en cambio, sentía que lo estaba perdiendo, que el resentimiento hacia su padre ausente había envenenado su corazón. Intentó hablar con él en varias ocasiones, pero Karim siempre encontraba una manera de desviar la conversación o marcharse antes de que el diálogo pudiera llegar a algo más profundo. La situación finalmente alcanzó su punto de quiebre en una casa en la que Karim, frustrado por lo que veía como la debilidad de Gael, decidió apartarse de su familia y vivir de acuerdo con sus propias reglas. No necesito lecciones de gratitud, ni de ti ni de madre, le dijo un día a Gael. La gratitud no te hará más fuerte. Solo la fuerza sobrevive aquí, y yo seré más fuerte que cualquiera de ustedes. Con esas palabras, Karim se marchó hacia lo profundo de la selva, dejando atrás a Gael y a Uma. Gael intentó seguirlo, llamando su nombre y rogándole que regresara, pero su hermano ya había tomado una decisión. Karim se había convertido en una sombra de lo que una vez fue, consumido por su deseo de poder y autonomía. Meses después de la partida de Karim, una tragedia sacudió la selva como pocas veces antes. Una tormenta eléctrica descargó una serie de rayos sobre el follaje seco, provocando un incendio que se extendió rápidamente por la espesura. El fuego devoraba todo a su paso, consumiendo árboles, arbustos y nidos de animales sin misericordia. La densa humedad de la selva no fue suficiente para detener el avance de las llamas, y el caos pronto se apoderó de todos los habitantes del lugar. Uma, Gael y Karim se encontraban en puntos diferentes de la selva cuando el fuego comenzó a arder. Gael, siempre consciente de los peligros de la naturaleza, sintió el cambio en el aire antes de que las primeras llamas aparecieran. El olor del humo y el calor abrasador le advirtieron de la inminente catástrofe. Corrió hacia su madre, desesperado por salvarla. Sin embargo, el fuego avanzaba rápidamente, separando a familias y devorando territorios enteros. Cuando Gael alcanzó a Uma, ambos supieron que debían encontrar a Karim, quien, a pesar de sus recientes decisiones, seguía siendo parte de la familia. Con el fuego ganando terreno, Gael se lanzó a la búsqueda de su hermano, abriéndose paso entre las llamas y el humo. A pesar de la urgencia de la situación, Gael no perdió la calma, confiando en que encontraría a Karim antes de que fuera demasiado tarde. Karim, por su parte, había estado cazando en una parte más lejana de la selva cuando el incendio comenzó. Al principio, no se dio cuenta de la magnitud del peligro, creyendo que podría sortear las llamas y regresar a salvo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo rápido que se propagaba el fuego, el pánico se apoderó de él.
A pesar de su fuerza y valentía, Karim nunca había enfrentado una amenaza tan grande e incontrolable como aquella. El rugido del fuego, el crujir de los árboles y el humo espeso que nublaba su visión lo hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. Gael finalmente encontró a su hermano en medio del caos, pero algo en los ojos de Karim había cambiado. El fuego no solo consumía la selva, también alimentaba la desesperación y el miedo en el corazón de Karim. Gael le gritó que regresaran con Uma, que aún tenían tiempo para escapar juntos. Pero Karim, cegado por su orgullo y su frustración, decidió aprovechar la situación para deshacerse de su hermano de una vez por todas. «Ya no soy parte de esta familia», le dijo Karim a Gael, con una sonrisa torcida. «El fuego te consumirá antes de que puedas encontrarme de nuevo». Y con esas palabras, Karim empujó a Gael hacia una trampa mortal entre las llamas, confiado en que el fuego haría el resto. Desesperado por salvarse, Gael intentó escapar de la trampa que su propio hermano había preparado. Las llamas lo rodeaban y el calor era sofocante. Su pelaje, antes negro como la noche, ahora estaba cubierto de cenizas, y su respiración era cada vez más difícil. Sin embargo, Gael no era de los que se rendían fácilmente. Recordando las enseñanzas de su madre y el poder de la gratitud, se aferró a la vida con todas sus fuerzas, buscando una salida entre el fuego. Después de varios minutos que parecieron una eternidad, Gael logró escapar de las llamas y encontró refugio en una cueva lejana, donde se desmayó de agotamiento. Pero para Karim, aquello fue irrelevante. Convencido de que su hermano había perecido en el incendio, regresó con Uma y le mintió, diciéndole que Gael no había logrado sobrevivir. El dolor en los ojos de Uma fue indescriptible. La pérdida de su hijo, a quien tanto había amado y enseñado, dejó un vacío en su corazón que nada podía llenar. A pesar del dolor, Uma intentó seguir adelante por Karim, quien, aunque distante y frío, era el único hijo que le quedaba. Karim, por su parte, ocultaba su culpa detrás de una fachada de indiferencia. No le importaba lo que su madre pensara, lo único que importaba era que finalmente estaba solo, libre de la sombra de su hermano. Sin embargo, la sombra de Gael no desaparecería tan fácilmente. El paso de los días, tras la supuesta muerte de Gael, no trajo la paz que Karim había esperado. Aunque al principio el orgullo y el resentimiento lo mantuvieron firme en su decisión, la carga emocional que había creído poder soportar comenzó a crecer dentro de él. La sombra de lo que había hecho a su hermano lo perseguía, incluso en sus momentos más solitarios, mientras la selva intentaba recuperar su antiguo esplendor tras el devastador incendio. La selva, que alguna vez había sido un refugio lleno de vida, ahora se presentaba herida, cubierta por las cicatrices del fuego. Árboles que una vez fueron hogar para miles de criaturas, ahora se alzaban como monumentos carbonizados. El silencio dominaba el paisaje, roto únicamente por el crujido de la madera quemada o el distante eco de animales buscando refugio. Mientras la naturaleza comenzaba a sanar lentamente, las heridas en el alma de Karim no encontraban bálsamo. Por las noches, cuando la selva se cubría con el manto oscuro de la luna, Karim solía vagar en solitario, evitando la mirada de Uma. Sabía que su madre sufría profundamente la pérdida de Gael, y cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. Su madre intentaba continuar, pero algo en ella se había roto irremediablemente. Su caminar era más lento, sus ojos más apagados, como si llevara una tristeza perpetua en su corazón. Karim observaba esto, pero no podía decirle la verdad. No podía confesar que él había sido quien empujó a Gael hacia su aparente destino fatal. A pesar de su fachada de indiferencia, la culpa comenzó a carcomer a Karim desde adentro. Intentaba justificar sus acciones, diciéndose que Gael siempre había sido el favorito de Uma, que nunca lo había entendido ni valorado como debía. Pero esos pensamientos no duraban mucho, pues el recuerdo de la bondad de su hermano lo atormentaba.
Gael nunca había buscado dominar ni opacar a Karim. Siempre había sido amable, incluso en los momentos en que Karim lo provocaba. Y ahora, ese hermano generoso estaba muerto, por su propia mano. Una noche, el peso de la culpabilidad se hizo insoportable. Mientras deambulaba por una colina que había sobrevivido al incendio, Karim cayó de rodillas, abrumado por el dolor. Se imaginó a Gael, cubierto de cenizas, su cuerpo inmóvil en medio del fuego, todo por una elección que él había hecho en un momento de egoísmo. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la fragilidad de su ser. Había matado a su propio hermano, no con sus garras, sino con su traición, y esa realidad lo devoraba por dentro. El viento suave de la selva soplaba sobre él, como si la naturaleza misma lo estuviera juzgando en silencio. Los susurros del bosque, los crujidos lejanos de las ramas, todo le recordaba lo que había perdido. Gael había sido una parte esencial de su vida, su conexión más profunda con la familia que alguna vez fue, y ahora no quedaba nada más que vacío. Mientras la selva trataba de curarse, Uma tomó una decisión difícil: abandonar la zona devastada. Los días de escasez y la falta de refugio se hacían cada vez más insoportables. Aunque era fuerte y capaz, la muerte de Gael había debilitado su espíritu. El lugar donde habían vivido juntos, el hogar que había construido para sus hijos, ya no le traía consuelo, sino un recordatorio constante de la pérdida de su hijo amado. Uma habló con Karim, explicándole su decisión de ir en busca de un nuevo hogar, una parte de la selva donde la vida aún prosperara, lejos de la destrucción que las llamas habían dejado atrás. «Necesitamos empezar de nuevo», dijo con voz suave, pero cargada de tristeza. «Aquí ya no queda nada para nosotros». Karim, aunque sabía que Uma tenía razón, no estaba dispuesto a abandonar el lugar donde todo había sucedido. Era como si su propia culpa lo mantuviera anclado a aquel territorio arrasado, incapaz de seguir adelante. Se negó a acompañarla. «No necesito irme de aquí», dijo con frialdad. «Este lugar es tan bueno como cualquier otro». Uma lo miró con ojos cansados pero llenos de comprensión. Sabía que su hijo estaba sufriendo, aunque él no lo admitiera. El dolor de perder a Gael no solo la había afectado a ella, sino también a Karim, aunque él lo ocultara tras una fachada de indiferencia y rabia. Sabía que forzarlo a acompañarla no sería la solución, así que respetó su decisión. «Si alguna vez cambias de opinión, estaré en el Valle de los Cedros», le dijo antes de partir. Con el corazón roto, Uma dejó atrás el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. Para ella, cada rincón de esa selva estaba impregnado de recuerdos de sus cachorros, de las enseñanzas que les había impartido, de las risas y los juegos. Pero la devastación del incendio y la pérdida de Gael habían hecho imposible continuar. Necesitaba un nuevo comienzo, aunque eso significara dejar a Karim atrás por un tiempo. Karim observó cómo su madre desaparecía entre los árboles que aún quedaban en pie. Sentía una mezcla de emociones, parte de él quería correr tras ella, confesar todo, decirle la verdad sobre lo que había pasado con Gael. Pero el peso de su orgullo y su vergüenza lo mantuvo inmóvil. Sabía que, si se quedaba, tendría que enfrentar sus propios demonios. Con Uma lejos, Karim se quedó solo en la zona devastada. El silencio de la selva quemada se convirtió en su único acompañante y cada rincón del lugar le recordaba lo que había hecho. Los días pasaban lentamente y la culpa, que antes podía ignorar en presencia de su madre, se volvió aún más insoportable. Estaba atrapado, no solo en un lugar físico, sino en el abismo emocional que él mismo había creado. El tiempo pasaba y, con cada día que transcurría, Karim se hundía más en la introspección. Había comenzado a cuestionar todo lo que alguna vez creyó, desde su arrogante idea de que la fuerza lo era todo, hasta el resentimiento que había alimentado durante años hacia su madre y su hermano.
La soledad lo había obligado a enfrentar la verdad, no había encontrado la libertad que tanto deseaba, solo el vacío y el dolor de una vida sin amor ni familia. Sentado a la orilla de un río que aún corría entre los restos del incendio, Karim pensaba en su padre. Había pasado tanto tiempo idealizándolo, convencido de que su vida habría sido diferente si él hubiera estado presente. Pero ahora, sin Gael y sin Uma a su lado, Karim comenzaba a darse cuenta de que había estado buscando en el lugar equivocado. El rencor hacia su madre por no hablar del padre ausente había nublado su juicio. Había creído que, al actuar como él imaginaba que su padre lo haría, podría ser fuerte e independiente. Pero ahora veía claramente que esa búsqueda lo había llevado a su propia ruina. Una tarde, mientras observaba las aguas correr, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué habría hecho Gael en mi lugar? Recordó cómo su hermano siempre había sido un ejemplo de gratitud, de respeto por la vida y de amor por su familia. Gael no había necesitado la aprobación de un padre ausente para ser noble y fuerte. La verdadera fortaleza de Gael no había estado en sus garras o su agilidad, sino en su corazón y su capacidad de amar sin reservas. La imagen de Gael, su bondad, su constante disposición a ayudar, atormentaba a Karim día y noche. El remordimiento se apoderaba de él cada vez que recordaba los últimos momentos antes del incendio, cuando lo había traicionado sin dudar. Se había convencido de que Gael era un obstáculo, una sombra que debía apartar para ser libre. Pero ahora entendía que la verdadera libertad no era alejarse de su familia, sino estar en paz consigo mismo. El arrepentimiento de Karim creció hasta volverse insoportable. El orgullo que había sostenido durante tanto tiempo ya no era suficiente para ocultar el dolor. Comenzaba a aceptar que la única forma de sanar era enfrentarse a la verdad y, de alguna manera, hacer las paces con lo que había hecho. ¿Pero cómo? Gael ya no estaba, y Karim se sentía atrapado en una prisión que él mismo había creado. Cuando Karim estaba al borde de la desesperación, el inesperado regreso de Gael cambió todo. Un día, mientras Karim deambulaba por las zonas menos devastadas de la selva, escuchó un sonido que hacía mucho no oía: el suave trote de una pantera moviéndose entre los árboles. Al principio, pensó que estaba alucinando, que el remordimiento lo había llevado a escuchar lo que más deseaba. Pero cuando levantó la vista, allí estaba Gael, vivo y entero. El corazón de Karim casi se detuvo. Gael caminaba a su lado con calma, pero había algo diferente en su hermano. Su mirada era más sabia, más fuerte. El largo tiempo en soledad y el dolor de haber sido traicionado por su propio hermano lo habían transformado, pero no de la manera en que Karim temía. Gael no traía rencor consigo. En lugar de eso, traía esperanza. Uma apareció detrás de Gael, sus ojos brillando con alivio. Había encontrado a su hijo perdido y, con él, una nueva oportunidad para su familia. Karim, incapaz de hablar al principio, finalmente se acercó a Gael. «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada por la culpa. Gael, con la serenidad que siempre lo había caracterizado, lo miró fijamente y dijo: «Siempre hay una segunda oportunidad, Karim. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos empezar de nuevo». El regreso de Gael había traído consigo una nueva oportunidad, pero para Karim, ese reencuentro no estaba exento de dificultades. Aunque su hermano había demostrado una nobleza incuestionable al perdonarlo, el peso de la culpa seguía oprimiendo el corazón de Karim. En sus momentos más solitarios, no podía evitar recordar cómo lo había traicionado, cómo el rencor y la amargura lo habían llevado a cometer actos que nunca creyó posibles. Sin embargo, el amor de Uma y la presencia tranquila de Gael fueron fundamentales para que Karim empezara a sanar. Vivir juntos de nuevo, aunque en un entorno diferente, les ofrecía la posibilidad de reconstruir los lazos que habían sido destrozados por el conflicto y la separación.
El nuevo hogar en el Valle de los Cedros, un lugar donde la vegetación crecía con abundancia y la vida fluía con energía, simbolizaba el renacimiento de su relación como familia. Un día, mientras caminaban juntos por el valle, Karim decidió que era el momento de enfrentarse a sus propios demonios y buscar la reconciliación definitiva. Se acercó a Gael y Uma con la cabeza baja, un gesto que indicaba su vulnerabilidad. Por primera vez, habló con el corazón abierto, sin esconderse tras la máscara de orgullo que había llevado durante tanto tiempo. Gael, madre, comenzó con la voz temblorosa, yo, he cometido errores terribles. Dejé que el odio y el resentimiento me cegaran. Durante años, culpé a todos menos a mí mismo por mis inseguridades. Lastimé a la persona que más me amaba en este mundo, a ti, Gael. Te traicioné de la peor forma posible. Y Uma, nunca supe valorar todo lo que hiciste por nosotros. No hay nada que pueda hacer para borrar el pasado, pero quiero que sepan que lo lamento profundamente. Las lágrimas cayeron de sus ojos, las primeras lágrimas que había derramado frente a su familia en mucho tiempo. El dolor y el remordimiento que había llevado consigo finalmente salían a la luz. Gael lo miró con ternura y puso una pata sobre su hombro, un gesto que Karim no esperaba. Karim, dijo Gael suavemente, lo que importa no es lo que pasó, sino lo que hacemos a partir de ahora. Todos cometemos errores, pero si aprendemos de ellos, esos errores pueden convertirse en el punto de partida para algo mejor. Yo te perdono, hermano. No quiero que sigas viviendo con esa culpa. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, juntos. Uma, con lágrimas en los ojos, se acercó y envolvió a sus hijos en un abrazo. Era el momento que había estado esperando desde que el conflicto entre sus hijos comenzó. Somos familia, dijo Uma, con la voz entrecortada. Y como familia, siempre debemos apoyarnos, perdonarnos y amarnos, incluso en los momentos más difíciles. Estoy tan orgullosa de ustedes. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa para la familia. El perdón y la reconciliación les permitieron dejar atrás el dolor y los resentimientos del pasado. Aunque no podían cambiar lo que había sucedido, podían construir algo hermoso en el futuro. En el Valle de los Cedros, la naturaleza florecía a su alrededor, un reflejo del renacer que también estaba ocurriendo en sus corazones. Juntos, decidieron comenzar de nuevo, dejando atrás las heridas del pasado y abrazando la esperanza de una vida mejor. La historia de Karim, Gael y Uma nos enseña una lección profunda sobre el poder del perdón, la importancia de la familia y el autoconocimiento. A lo largo de sus vidas, tanto Karim como Gael enfrentaron retos que los llevaron a tomar decisiones difíciles, pero también les dieron la oportunidad de aprender algo invaluable. El amor y el entendimiento mutuo siempre serán más poderosos que el rencor. El resentimiento de Karim hacia su hermano no era más que un reflejo de su propio miedo e inseguridad. Muchas veces, en la vida de las personas, ocurre lo mismo. Sentimos que los demás nos eclipsan, que no somos lo suficientemente buenos, y dejamos que esos pensamientos oscurezcan nuestra visión y nuestras relaciones. Pero, como muestra esta historia, cuando somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades y enfrentarlas con valentía, descubrimos que las mayores batallas no están fuera, sino en nuestro propio interior. El autoconocimiento es clave en la vida. Entender quiénes somos, con nuestras virtudes y defectos, nos da la posibilidad de crecer. Nos permite romper con los patrones de conducta que nos atan al pasado y nos impide avanzar. Karim necesitaba comprender que el amor no se mide por la comparación, sino por el apoyo incondicional que nos damos como familia y como individuos. Gael, por su parte, nos enseña que el perdón es el acto más noble que podemos ofrecer, tanto a los demás como a nosotros mismos. Esta historia también refleja lo que muchos de nosotros vivimos en el día a día. Nos encontramos ante decisiones difíciles, cometemos errores y,
en ocasiones, lastimamos a aquellos que más queremos. Pero siempre hay espacio para la redención, para el arrepentimiento y, lo más importante, para el perdón. La familia de Karim demuestra que, aunque haya dolor en el pasado, siempre se puede construir un futuro mejor si estamos dispuestos a sanar y aprender. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta hermosa historia. Esperamos que las aventuras de Karim y Gael te hayan inspirado y te hayan dejado un mensaje que puedas aplicar en tu propia vida. Si te ha gustado esta historia de reflexión, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y la compartes con aquel familiar o amigo que crees que necesita escucharla. El poder de las historias está en su capacidad de conectarnos y enseñarnos algo valioso, y estamos seguros de que haya alguien a quien le puede venir bien este mensaje de perdón, reconciliación y amor familiar. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres seguir disfrutando de más historias como esta. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad, donde compartimos reflexiones que nos hacen pensar, sentir y crecer como personas. Saludos y bendiciones para ti y los tuyos. Nos vemos en la próxima historia.